Hola, buen día, ¿cómo están? Como dije, iba a enviarles un video hablando de Hannah Arendt y previamente a entrar en eso quería, bueno, recordarles que ya estamos en la segunda parte del curso, que esta parte del curso va a apuntar mayormente, digo, en comparación con la primera, a cuestiones de carácter individual, en el sentido de que tanto la tarea como el grupo, como el parcial, perdón, como la prueba parcial en este caso, eh, era de carácter grupal, la que hicieron hasta ahora. Y en este caso, tanto la prueba como un ejercicio previo que haremos será de carácter individual. Luego tendremos que ver las condiciones, porque bueno, no las sabemos, realmente no las sabemos, así que no me quiero adelantar a ello. Lo que sí quiero mencionar es que no solo se trata de las pruebas, el curso, me refiero para aprobar el curso, porque se trata de ver cuál es el proceso que ustedes han ido realizando. Y el proceso no se mide solamente por dos instancias. Ya el hecho de medir es una expresión poco feliz, ¿verdad? Pero me refiero a que no podemos evaluarlo solamente por dos instancias que remitan a un carácter más o menos aislado. De todas formas, esas instancias intentamos hacerlas con ciertas diferencias, es decir, una grupal y una individual para que bueno, puedan captarse las distintas potencialidades que la persona tenga. Pero el proceso abarca bastante más que eso y en este caso, como nosotros no hemos contado prácticamente con la presencialidad y probablemente no contemos mucho con ella, quedarán dos, tres encuentros y bueno, habrá que apechugar con ello. Las formas en las cuales ustedes pueden mostrar o que yo puedo captar si están siguiendo el curso, si se están apropiando de los conceptos y si esto en buena medida sirve para algo, es a través de la participación. Participación que en las clases presenciales yo la mediría a través de vuestras intervenciones orales. E incluso a veces a través de cuestiones de carácter gestual, pero la oralidad sabemos para la docencia es fundamental. En este caso, bueno, esas participaciones que no se pueden dar a través de la presencialidad, ya que, o por lo menos por ahora, ya que hemos tenido una sola instancia, tenemos que apelar a lo que es la participación en los encuentros virtuales. Y estos encuentros se dan de dos formas, a través de la conexión simultánea, es decir, del evento sincrónico en Zoom, o a través de los eventos o los encuentros diacrónicos, es decir, los temas de discusión que dejamos en los foros. En este sentido, me parece que no se está aprovechando la potencialidad de los temas de discusión, por lo menos no todo el grupo lo aprovecha, y creo que es una instancia que habría que revitalizar en ese sentido. Es decir, es de donde yo me puedo nutrir, pero no solo para que ustedes me muestren que leyeron en un sentido de comprensión lectora, ¿verdad? Si vieron que yo tiro unas preguntas allí como orientadoras de dónde poner el foco, sino también respecto a los comentarios que les puedan surgir o a las dudas que se puedan plantear sobre lo que se está discutiendo y también el intercambio entre ustedes, que alguna vez se ha dado, muy poco, pero alguna vez se ha dado. Reiterarles bueno, nosotros ahora estaremos trabajando con Hannah Arendt, pero inmediatamente a ella la relacionaremos con Rancière y que el libro El Maestro Ignorante lo había dejado desde comienzos del curso para ser leído de forma entera. Bien, en cuanto a Hannah, no voy a dar mayor detalle de lo biográfico porque está muy a mano, pueden leer de ella
La biografía por ahí es muy profusa, sí hay que situarla, eso claro está. Cuando digo que situarla, digo que es una filósofa del siglo XX, y esto, es decir, es siglo XX en el sentido de que vivió casi todo lo que había para vivir en el siglo XX, creció en Alemania, de una familia judía, fue arrestada en Alemania por el nazismo, logró escapar, vivió en Portugal, luego estuvo en París, allí fue apresada nuevamente, estuvo en un campo de concentración, también logró escapar, se exilió en los Estados Unidos, fue apátrida. Cuando digo fue apátrida quiere decir que Alemania le retiró la nacionalidad y hasta que Estados Unidos no la reconoció como ciudadana, no tenía ciudadanía, lo cual debe ser bastante terrible para un ser humano. Y tuvo avatares muy interesantes que incluso la pusieron en contra de la comunidad judía, no diría de su propia comunidad, aunque ella nunca se sintió muy parte de eso. Esto se pudo ver en el dispositivo que un grupo tuvo que analizar sobre la película Hannah Arendt. Ahora nosotros no vamos a dividir porque funcionan de forma conjunta, pero de algún modo para poder hablar de educación en el terreno de Hannah Arendt, donde ella no es un tema que la obsesionara mucho ni al que dedicó mucho tiempo de su vida. Solamente hay 2 artículos, uno que se llama Reflexiones sobre Little Rock, en lo que tiene que ver con la escuela donde la Suprema Corte de los Estados Unidos dictó la obligatoriedad de que se recibieran estudiantes de raza negra, y allí fueron 2 niñas que tenían que estar escoltadas permanentemente por la policía para poder llevar eso adelante. Hannah Arendt se posiciona de una manera bastante polémica, ya que su postura es contraria a este dictamen de la Suprema Corte, ya veremos luego por qué. Y el otro artículo es La crisis en la educación, que ustedes tenían para leer. Pero entiendo que antes de referir a la educación tenemos que referirnos a cuestiones de carácter antropológico en Hannah para poder entenderla, simplemente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tenemos que entender cuál es su concepto de ser humano para poder entender luego su postura sobre la educación y su postura sobre lo político, porque una cosa tiene que ver con la otra. Entonces, lo primero que a lo cual nosotros vamos a referir es a una distinción entre vida contemplativa y vida activa, una distinción en la cual se posiciona contraria a buena parte de la filosofía, sobre todo la filosofía antigua y medieval, que consideraba la contemplación como de las actividades superiores del ser humano. Cuando hablamos de la contemplación estamos refiriéndonos a la actividad del pensamiento en relación a la verdad, el pensamiento meditativo, es decir, no activo en cuanto a la capacidad de movimiento e imbricación del ser humano con los suyos y con lo que es el hacer y la vida práctica del ser humano. Para poner el ejemplo paradigmático es Platón y su mundo de las ideas y esa intención del filósofo de dedicarse a contemplar la verdad que reside en las ideas. A través del pensamiento, por supuesto, a través, en el caso de Platón, de la parte intelectual del alma, de acuerdo a lo que era su concepción. Ahora, Arendt entiende que la filosofía en esto no es que ha errado. Yo creo que Arendt tiene una postura no solo honesta, sino intelectualmente honesta, sino también humilde. Porque bueno, en lugar de sostener que la filosofía estaba errada, ella pasó a sostener en un momento que ella no era filósofa, o que había dejado de lado la filosofía como una etapa cerrada de su vida, ya que ella quería analizar lo político y por lo tanto se consideraba una teórica política, y entiende que la filosofía se apartó de ello, recluyéndose en la contemplación.
Ahora, ella da un argumento que es bastante potente para combatir el hecho de que la contemplación sea la fase superior del ser humano. Y el argumento de alguna manera funciona así. Si bien no todos los seres humanos se dedican a la contemplación, es decir, uno puede pasar toda su vida sin dedicar ni 5 minutos a la contemplación, es decir, a la meditación, a la especulación respecto a la verdad, necesariamente, aun quienes quieran dedicarse de forma completa a la contemplación, aun Platón, va a tener que tener resuelta la vida activa para poder hacer eso. Y la vida activa tiene 3 fases. Si yo aprovecharé este movimiento para describir las 3 fases de la vida activa, que son labor, trabajo y acción, en relación a las 3 instancias que el ser humano tiene que tener cubiertos en caso de que quisiera dedicarse a la contemplación. La primera tiene que ver con las necesidades biológicas de nuestro cuerpo, ¿sí? Si esas necesidades deben estar satisfechas y el ser humano ponerse en acción, cuando digo en acción me refiero al movimiento estrictamente, no a la fase de la acción que veremos más adelante, para poder resolver esas necesidades, o algunas de ellas, porque otras el movimiento ni siquiera nosotros lo notamos. Pero, a ver, hay necesidades ligadas a el alimento, la salud y el descanso. Y esas necesidades son cubiertas por la fase que Hannah Arendt denomina labor. Claro, nosotros aquí vamos a tener que distanciarnos de las nociones coloquiales, de estas categorías conceptuales que Hannah Arendt determina. Porque bueno, labor nosotros la asociamos al laburo, al trabajo muchas veces, pero para ella labor y trabajo serán cosas distintas. En el caso de la labor es aquello que realiza nuestro cuerpo para poder seguir vivo biológicamente. Es así que la labor es una actividad reiterativa porque el cuerpo necesita permanecer vivo. Es cíclica, no se detiene, sino con el final de nuestros días, pero es altamente productiva en el sentido de que vivimos produciendo objetos de consumo, cuidado con esto de consumo, y a veces cuando se producen objetos de consumo por encima de nuestras propias necesidades, esto va marcando o va dictando determinadas reglas que hacen al modo de producción y puede generar esclavitud, por ejemplo. ¿Qué quiero decir? Cuando se producen alimentos por encima de lo que necesitamos y hay otros que lo necesitan y no los tienen, se puede subyugar a esos otros a cambio de cubrir esas necesidades. Cuando decimos objetos de consumo, no nos referimos a lo que ustedes van a comprar al shopping, es decir, al consumismo, sino a aquellos objetos que se consumirán, es decir, se verán destruidos a través del propio proceso de la labor. Esto es, cualquier alimento que ustedes producen tiene como objeto destruirse a través de del propio proceso de labor. Si ustedes compran o hacen una pascualina, esa pascualina tiene como objetivo ser destruida a través de la labor, ya que todo el proceso de labor implica la producción del objeto de consumo, pero también su consumo. Y también lo posterior, es decir, porque bueno, después de que nosotros terminamos de comer, el cuerpo llevará adelante un proceso de digestión sin que nosotros nos demos cuenta, pero lo hará. Y esto referirá, o de alguna manera tendrá que ver con esto de que decimos de que la labor nunca se detiene, no para. Prácticamente estamos de forma permanente laborando o en proceso de labor. Es decir, el cuerpo mismo se está regenerando o está llevando adelante acciones que tienen que ver con su propia reproducción. El trabajo, en cambio, no tiene que ver con las necesidades biológicas de nuestro cuerpo, sino con la estabilidad del mundo de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que además de estas necesidades de nuestro cuerpo que ya hemos marcado, el ser humano necesita cierta estabilidad para poder
vivir mejor en el mundo y a veces sobrevivir. Es decir, ligada a esta necesidad de estabilidad, bueno, está la necesidad del techo, está la necesidad del lugar donde descansar. O bueno, también de dónde apoyar el plato, dónde estar sentados, etcétera. Por lo tanto, lo que el trabajo produce a través de las manos, del esfuerzo de las manos del ser humano, manos en un sentido amplio, um, son bienes de uso y no de consumo. ¿Cuál es la diferencia? Bien, la diferencia reside en que, en tanto los bienes de uso, perdón, los objetos de consumo, habíamos dicho, tenían como destino ser destruidos a través del proceso de labor, los bienes de uso no se destruyen a través del proceso del trabajo, más bien al contrario, es el proceso del trabajo el que los crea. Y si bien en algún momento esos objetos tendrán su destrucción, será por distintas razones no vinculadas a las del trabajo, es decir, será por una cuestión de uso, de desgaste, o simplemente un momento de furia y alguien con el hacha parte la mesa en dos, pero eso no forma parte del trabajo. El carpintero, cuando termina de trabajar, su objeto queda listo para usar, una silla, una mesa, una cama, y allí se termina el trabajo. Allí se termina el proceso de trabajo que de alguna manera va acondicionando nuestro mundo artificial y de ese modo nos va generando cierta estabilidad al respecto. Podríamos preguntarnos si estas fases de la vida activa eh, son específicamente humanas o de algún modo las compartimos con los demás animales, o al menos con parte de ellos. Bueno, yo le voy a restar suspenso a la cosa y les diré que las compartimos con el resto de los animales. Y por lo tanto, lo específicamente humano, porque habrá algo específicamente humano, será la acción, es decir, la fase de acción dentro de la vida activa. Pero como ya me pasé de los 15 minutos que suelo fijarme como límite para esto, la fase de la acción quedará para ser discutida en el encuentro virtual que tendremos la semana próxima y del cual les enviaré invitación. Quedará el link colgado en Crea para que ustedes puedan discutir, interceder, preguntar allí sobre, en este momento, las fases de la vida activa que nos propone Hannah Arendt. Cordial saludo y que pasen bien.